Vamos entonces hoy a estudiar la palabra de Dios. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios. Y hoy nos corresponde Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer completo el capítulo y a continuación vamos a estudiar un poquito algunos de los conceptos que Dios nos da allí. Primera de Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Vosotros sabéis que cuando erais paganos os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros, fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni puede el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decir a los pies, no os necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de este cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Vosotros, por vuestra parte, ambicionad los mejores dones. Muy bien. Entonces, dejo la última frase que corresponde más al siguiente capítulo, que es: ahora os voy a mostrar un camino más excelente, y ahora hablaremos de ese camino más excelente que viene mañana. Este capítulo 12 es el capítulo en donde el Señor, a través de Pablo, le enseña a la iglesia que hay unos dones espirituales. Don significa regalo. Don significa algo que te dan, que no lo conseguiste tú, te lo dieron, y que tiene una función, que te va a bendecir a ti, pero que tiene una función. Y entonces, en el versículo primero dice
que el apóstol quiere que en cuanto a los dones espirituales comprendamos bien este asunto, entendamos bien este asunto. Es uno de los temas menos comprendidos, desafortunadamente, porque en las iglesias no se les enseña a las personas cómo el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, a quien Él quiere. Y es el Espíritu Santo el que lo hace. Dice que en el versículo 4 dice, ahora bien hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. También hay otra cosa que Dios da a través del Espíritu, las maneras de servir, pero un mismo Señor. Y hay diversas funciones en la iglesia, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Versículo 7 nos deja muy claro todo esto. Dice, a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Si te interesan los dones espirituales, y es importante que nos interesen, es importante que le pidamos al Espíritu Santo que Él nos dé el don que Él crea que nos debe dar y que nosotros seamos sensibles para saber que Él nos lo ha otorgado, pero nunca puedes olvidarte para qué son los dones. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Fíjate que es especial, no es algo ordinario, no es algo común, es del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, de Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo, para el bien de los demás. ¿Para qué son los dones espirituales? Para el bien de los demás. No es para que la gente crea, mira, allí va el súper ungido, allá va el súper lleno de espíritu. No, es para el bien de los demás. Y entonces empieza a hablarnos de los diferentes dones. A unos se les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento. Y aquí vamos a diferenciar la palabra de sabiduría con la palabra de conocimiento. La palabra de sabiduría es cuando Dios le da a unas personas una capacidad de tener la manera de resolver problemas especiales, de saber cómo resolver dificultades que a los demás nos cuestan muchísimo. En las iglesias suelen haber personas que tienen ese don espectacular, que proponen soluciones, y uno dice, pero ¿cómo se le ocurre a esta persona esa buena idea? ¿No? Y para el bien de los demás, para el bien de toda la iglesia, no para el bien del Señor que tiene el don. Como decían en alguna época, es que yo no soy don, no, el don viene del Espíritu Santo. Entonces la palabra de sabiduría le permite a quien tiene ese don tomar decisiones correctas en un momento complicado. La segunda es palabra de conocimiento, y aquí es un poco más específico el tema. Es cuando Dios le revela a una persona situaciones específicas de personas específicas en circunstancias específicas. Entonces, cuando de pronto alguien recibe de Dios la instrucción para decirle a alguien, Dios te llama a esto, Dios te pide que corrijas aquello. Hay que ser muy cuidadoso y saber que viene de Dios y orar y no andar dando consejos que no nos está dando Dios y cometer el error de ir a decir que lo estamos dando en el nombre de Dios. Tenemos que cuidar muchísimo eso. No tomaréis el nombre del Señor en vano. No seréis libre del castigo por decir cosas que yo no he mandado a decir, dice la palabra de Dios. Entonces ese don lo tienen algunas personas. Por ejemplo, en alguna ocasión, hace muchos años antes de ser llamados al ministerio, estábamos orando en una situación, en una casa, y el pastor Darío, junto con su esposa Esther Lucía, estaban orando por todos nosotros, y cuando llegaron a donde estábamos, mi esposa y yo, te estoy hablando como, no sé, ya no me acuerdo, 8 años antes de que fuera llamado al ministerio de forma definitiva, recibió el Espíritu Santo y dijo, llamó a su esposa y le dijo, ven y oremos por esta pareja. Oró por mi esposa y por mí porque tienen un fuerte llamado pastoral, ¿no? Palabra de conocimiento. Entonces, a otros Dios les da fe por medio del mismo Espíritu, y esto es la capacidad para ser una persona que hace cosas por fe que otros no se imaginan. El empezar, por ejemplo, una iglesia, el avanzar, el tener una obra, Dios le pone a las personas esa fe para ir hacia adelante. El poder decidir que vamos a evangelizar en una ciudad, en una región, y arrancar esa obra, y aunque tengas muchos impedimentos, tú vas a ir a evangelizar. Dios te pone la fe, y aunque todos te dicen, no, eso es imposible, Dios te pone dentro del corazón ese deseo ardiente de ir a hacerlo. La gente que ha fundado colegios, la gente que ha fundado hospitales, la gente sin recursos, uno dice, pero ¿cómo hicieron esto si no tenían de dónde?
para enfrentar enfermedades, para... Eso es fe, esa fe que sobrepasa, perdón, que es creer en lo que no se ve, esperar lo que viene. Entonces, esa fe como don. Hay tres clases de fe, ¿no? No confundir la fe salvadora. Si yo confieso con mi boca, creyendo en el corazón, que soy un hijo de Dios, seré salvo, ¿cierto? La fe como fruto del Espíritu Santo, que es la fidelidad a Dios y la fidelidad a las personas, y la fe como don. Esta es la potencia gigantesca para mover muchas personas, para hacer cosas, emprender empresas que no hay recursos, no hay cómo hacerlo, pero esas personas llenas del Espíritu Santo logran tareas descomunales. Por medio del mismo Espíritu les da otros dones para sanar enfermos. ¡Qué don tan maravilloso! Aquellas personas que pueden orar y están siempre con ese ardiente deseo de ir a acompañar al enfermo. No es solamente hacer un show, un espectáculo delante de la gente y orar y entonces que se caen y que se sanan, no. Estas personas son más bien intercesoras, permanentemente están orando por sanar enfermos. Vemos cómo Pedro, Pablo, en el inicio de la iglesia oraban y se sanaban los enfermos, pero no para ellos, sino para la gloria de Jesucristo y para el bien de los enfermos. Ahora bien, siempre tienes que recordar que la sanación de una persona, la sanidad de una persona con un problema de enfermedad es potestad de Dios. Porque el que tiene el don para sanar enfermos, entonces si fuera su don y él lo manejara como él quisiera, pues oraría por todos y nadie se moriría. Pero no funciona así. La sanidad es absolutamente potestad, soberanía de Dios. Dice también que a otros les da por el Espíritu Santo poderes milagrosos. Y esto es, ¿qué es un milagro? Es una interrupción del curso de la naturaleza. El Señor con muy poco hacía mucho. Con 2 peces y 5 panes hizo una multiplicación y alimentó montonones y sobró, y luego en otra ocasión también hizo otra multiplicación. Eso es interrumpir el curso de la naturaleza. De hecho, el don para sanar enfermos de manera milagrosa es también una capacidad para hacer milagros, pero el Señor diferencia al Espíritu Santo estos milagros sobrenaturales que, ¿no? Como en un momento dado Moisés abrió el Mar Rojo y el pueblo atravesó por lo seco, o Josué detuvo las aguas del río Jordán y el pueblo atravesó por lo seco. Esos son los milagros. Oímos y vemos casos de milagros que son impresionantes hoy en día. Cuando el curso de la naturaleza dice uno, pero ¿cómo pudo pasar eso si lo que tendría que pasar sería otra cosa diferente? Dios tiene el poder para crear, Dios tiene el poder para modificar la naturaleza. Y a través de Dios, el Espíritu Santo nos da la capacidad, a algunas personas les da, yo no tengo ese don, para hacer milagros. A otros Dios les da profecía. Y profecía, aunque lo veremos muy en detalle en el capítulo 14, para entender este tema de los dones espirituales hay que hacer un estudio detallado de los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Y ahí vas a tener la película completa y vas a poder entender bien esto, no angustiarte con esto. Pero entonces, el don de profecías es para exhortar, para animar, para corregir. No es para adivinar, como algunos creen, que van a una iglesia y le dicen al oído cosas ahí y entonces le van a salir y fíjese que sí me salió, dicen algunos. No, la profecía bíblica, la profecía de Dios es para exhortar, para corregir, para animar. Levántate, estás mal, Dios te ayuda, el camino es por allí, no es por allá. Eso es el profeta. Hay mucha enseñanza. ¿Quieres entender el don de profecía? Léete todos los profetas mayores y menores que están en el Antiguo Testamento y vas a ver que ellos lo que están diciendo es: pueblo, nos hemos apartado de Dios, corrijamos el camino. Ya nos apartamos, vino el castigo. Si nos arrepentimos, vendrá la restauración. No están allí adivinando con quién te vas a casar o que te va a entrar un dinerito o cosas por el estilo. Qué horror que con los dones del Espíritu Santo sigan engañando a la gente, haciendo lo que el diablo ofrece con la hechicería y con la adivinación. Hay que aprender estos dones y entenderlos correctamente. A otros les da Dios el discernir espíritus. Vivimos en un mundo espiritual y hay diversos espíritus. El Señor Jesucristo, por ejemplo, expulsó a un espíritu sordo y mudo de un niño.
Con el gadareno, ¿te acuerdas? Les dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Y el Señor no los dejaba hablar, ¿no? Entonces, eso es el poder discernir espíritus. Puedes verlo también cuando Pablo iba por Filipos y había una mujer que tenía, una esclava que tenía un espíritu de adivinación, y entonces iba allí incordiando y el apóstol Pablo le dice, sal de ella, ¿no? Espíritu de adivinación. Hay diferentes espíritus. Dios le da a las personas eso, ¿para qué? Para que puedan ser libres los demás y poder enfrentar a los demonios como Dios quiere. A otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Son lenguas angelicales. La persona empieza a orar y salen unas palabras ahí como que no comprendo, ¿no? Pero que me traen paz. Si son lenguas angelicales, el don del Espíritu Santo no te trae angustia, ¿vale? Y a otros el interpretar esas lenguas. Tengo que abreviar porque si no se me fue el tiempo, pero es que es muy interesante este tema de los dones espirituales. Cuando quieras aprender esto, entra al Instituto Bíblico y en primer semestre lo estudiamos en la clase de Teología Básica. Sin embargo, te animo a que mañana estés también pendiente y el martes, porque con el pastor Pablo vamos a explicar estos dones. Él le corresponde mañana 1 Corintios 13 y a mí volver con el 14 y vamos a dejar muy claro. Entonces el don de lenguas lo hablaremos más el martes. Y el cuerpo es uno y los miembros del cuerpo son muchos. Entonces cada uno tiene un don del Espíritu Santo para hacer el servicio para la iglesia. Y no es para volverse raros ni locos, ni para con eso hacer shows, ni con eso creernos que somos más que otros, no. Pero sí me interesa mucho que veamos también que en el mismo capítulo Dios ha puesto en la iglesia, vamos al versículo 28, Dios ha puesto en la iglesia en primer lugar apóstoles son enviados para predicar el evangelio, en segundo lugar profetas para mostrar el camino, en tercer lugar maestros para enseñar, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, aquí ya es la función, los que administran y los que hablan diversas lenguas, y no tienes que ser tú todas esas cosas. Desafortunadamente, eso ya ha cambiado, pero desafortunadamente a finales del siglo pasado se decía que si tú no tenías el don de lenguas, no tenías al Espíritu Santo. Aquí dice que Dios, el Espíritu Santo, da un don a quien Él lo da. Y aquí nos aclara claramente Pablo que si será que todos son profetas o que si todos hablan en lenguas. Y fíjate que no tenemos que tener todos los dones para tener al Espíritu Santo. Más aún, tú puedes tener el Espíritu Santo y Él determinará cuándo te da el don para que tú lo pongas al servicio de los demás. No hay que enloquecerse con este tema, pero tampoco hay que impedir que fluya el Espíritu Santo en nuestra vida. Casa sobre la Roca se llama Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral. ¿Por qué es integral? Porque leemos la palabra de Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Somos guiados por el Espíritu Santo, pero siempre dentro del marco de referencia que no podemos quitar de ninguna manera, que es la palabra que el mismo Espíritu reveló para que nosotros podamos conocerlo. Bíblicos y espirituales, que es prácticamente decir lo mismo, pero entendiendo cómo no nos podemos volver locos con los dones espirituales, ni fríos para que no se mueva el Espíritu Santo en nosotros. Los invito a que me acompañen a orar por esto. Padre, gracias, Dios bendito, por tu palabra y por la claridad que ella nos da, Señor, por la forma en que tú nos enseñas, Padre Santo, y nos formas. Gracias, bendito Señor, gracias porque tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, un don espiritual, un don para el bien de los demás. Ayúdanos, Señor, a ambicionar los dones, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocerlos y a ponerlos en práctica con sabiduría. Y si tenemos dudas, Señor, acudir a nuestros líderes, a nuestros pastores, para que ellos nos ayuden a comprender, Padre Santo, y de esa manera poder ejercer estos dones maravillosos que son para el crecimiento de tu iglesia y para el bien de los demás. Señor, te doy gracias porque con tu Espíritu Santo continúas haciendo tu obra. Y Señor, queremos pedirte que sea cada día más evidente, Dios, el mover de tu Espíritu en nuestras iglesias, para que la gente pueda, Dios bendito Señor, entender que tú los amas, que tú has puesto en la iglesia muchas cosas para que la iglesia sirva a los demás.
Quita de nosotros, Señor, el sentido egoísta de solo querer que alguien me dé cosas para mí, para mi bienestar, y que podamos más bien, Señor, tener un sentido espiritual. ¿Cuál es ese? Que todo lo que tú nos das lo pongamos al servicio de los demás, para que sean ellos bendecidos, así como tú nos bendices a nosotros. Señor, haz de esta iglesia, Señor, una iglesia sabia, una iglesia bíblica, pero una iglesia en la que el mover de tu Espíritu Santo sea incontenible, porque seamos obedientes a ti, porque seamos, Señor, cuidadosos con lo que debemos hacer, pero permitiendo, Señor, y viviendo permanentemente en una relación personal con Cristo que lleve a que el Espíritu Santo reparta dones, Señor, en cada persona conforme a su sabiduría, y que cada persona los ponga al servicio de los demás. Gracias por tu palabra, Señor. Necesitamos en este tiempo, Señor, mucha presencia tuya. Llénanos, Espíritu Santo. Sabemos que tú estás en nosotros, pero hoy queremos pedirte llenura, y no únicamente de dones, Señor, sino también de carácter, que tengamos el fruto del Espíritu completo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad, bondad, dominio propio, Señor. Pon en nosotros todas esas cosas, Señor bendito, tanto el don que tú quieras darnos, como el fruto completo de tu Espíritu Santo con cada uno de esos 9 componentes, para que seamos las personas que Dios quiere que seamos ahora en este tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.